Dios nos permite en este momento estar nuevamente juntos para seguir disfrutando sabiduría para el corazón. El mensaje de hoy está basado en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 9. He titulado este mensaje como El cazador fue cazado. Como introducción, déjame contar que Dry Moody fue un famoso evangelista en los años 1800, cuyo ministerio fue la fundación tanto de escuelas, casa de publicaciones e iglesias. Sin embargo, aquellos que lo conocieron mejor cuando era un hombre joven tenían todo el derecho de sorprenderse cuando él se convirtió al cristianismo. Un hombre quien más adelante guiaría a D.L. Moody al Señor, escribió estas palabras en mayo de 1855. Él decía así: «Puedo realmente decir que he visto pocas personas cuyas mentes estuvieran tan oscurecidas espiritualmente como la de él cuando llegó a mi clase de escuela dominical. Y creo que el comité de la iglesia rara vez se encontró con un aspirante para la membresía quien se veía con menos probabilidades de convertirse en un cristiano con vistas claras y decididas sobre el evangelio de la verdad, menos aún de que llenara algún lugar público o de utilidad». Como resultado del desapruebo de la entrevista de Moody para la membresía, él fue puesto por la iglesia a un largo año de estudio. Al año siguiente se postuló nuevamente y pasó a duras penas. Quizás puedas recordar la sorpresa de tus amigos o tal vez aún la de tu familia cuando supieron que te habías convertido en un cristiano. Tal vez algunas personas te dijeron: «No puedo creerlo, te convertiste en un cristiano. ¿Vos? No puede ser». Quizás fuiste echado por tus compañeros. Ellos decían: «El más apto para ser pagano» o «el más probable que termine en la cárcel», pero no, el más probable que se convierta en un cristiano. Recuerdo cuando leí el registro biográfico de Corrie ten Boom, la mujer cristiana que ayudó a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y sufrió en manos de guardias alemanes en un campo de concentración. Años después, mientras estaba hablando a un grupo de creyentes, ella reconoció un nombre en su auditorio como uno de esos guardias. Cuando se encontraron después de la reunión, ella fue capaz de verbalizarle a él su perdón, aun cuando se encontraba abrumada por la sorpresa de que este hombre se hubiese convertido en un cristiano. En el libro de la acción o de los Hechos, capítulo 9, las lentes de las cámaras de la Escritura se enfocan en un joven y celoso fariseo llamado Saulo. Cuando era joven, había sido enviado a Jerusalén a vivir con su hermana casada. Mientras estuvo allí, Saulo había experimentado el extraño privilegio de ser instruido por la mayor mente judía de su generación, el brillante erudito fariseo Gamaliel. Si buscas el capítulo 5 de Hechos, escucharás que el maestro de Saulo induce al Sanedrín con su lógica. Los apóstoles están parados ante la Corte Suprema, culpados de promover su nueva fe. Observa desde el versículo 38 al 40 en Hechos capítulo 5. Dice la palabra de Dios: «Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios». Y convinieron con él. Evidentemente, entre este versículo y el pasaje que estamos a punto de estudiar, Saulo y Gamaliel se separaron. Gamaliel estaba convencido de que deberían dejarse tranquilos a los apóstoles y la iglesia primitiva. Pablo estaba convencido de que el cristianismo no podía ser tolerado, que era una amenaza para el judaísmo, que era una blasfemia contra el Dios de Abraham. Para Pablo, los cristianos deberían exterminarse y el cristianismo debería erradicarse. Luego, si vas al capítulo 8, quizás recuerdes que se nos presenta a Pablo por primera vez. Mientras Esteban estaba siendo apedreado a muerte por su fe en Cristo, observa en el versículo 1
que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. Este versículo en el capítulo 8 implica algo que el capítulo 9 luego confirmará. Pablo es el líder del holocausto de Jerusalén, el cazador de los cristianos. No creo que ninguno de la historia de la iglesia hubiese impactado a tantas personas con su conversión a Cristo como lo hizo Saulo. Él era el hombre culpable por las muertes y los encarcelamientos de cientos, si no miles de creyentes. Pero él, ¿sabes qué? Fue enviado. Y este es nuestro primer punto en este día. Antes que Lucas nos cuente esta parte de la historia, abre el primer párrafo de nuestro estudio del capítulo 9 con un vocabulario dramático. Observa el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. La palabra en este versículo, la cual se traduce como respirando, es una palabra que en el griego se usaba normalmente para describir al resoplido de los caballos de batalla que se lanzaban en sus orificios nasales mientras se preparaban para la carga. A. T. Robertson, en su descripción vívida del Nuevo Testamento, escribió así: amenazas y matanzas se convirtieron en el respiro que Saulo respiraba, como un caballo de guerra que huele el olor a la batalla. Para Saulo, la batalla era en nombre de Dios. Él estaba defendiendo el honor del judaísmo, las características judías de sacrificio y de la alabanza en el templo. Él estaba protegiendo a la nación contra los seguidores de un impostor ejecutado. John Pollock escribió esto. Escuchen bien. Saulo atacó como un animal desgarrando a su presa. Esta no era la triste eficacia de un oficial obedeciendo órdenes desagradables. Su corazón estaba comprometido. Cada sospechoso, hombre o mujer, debía pararse ante los ancianos, mientras Saulo, como el representante del sumo sacerdote, les demandaba que maldijesen a Jesús. Los arrojaba en calabozos. La mayoría era castigada con azotamientos públicos. No era un espectáculo para los nauseabundos. Saulo permanecía inmóvil mientras hombres y mujeres se alejaban tambaleando con sus espaldas llenas de sangre. Hasta aquí lo que dice John Pollock. Continuemos con el versículo 2 ahora de Hechos capítulo 9. Dice la Biblia: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El camino era el nombre primitivo dado a los cristianos. Fue creado para los creyentes que seguían al Maestro, quien clamaba ser el camino, la verdad y la vida. No será hasta que alcancemos el capítulo 11 del libro de los Hechos que se hará referencia sobre ellos como cristianos por primera vez. El caprichoso cazador de los judíos ha sido enviado con la aprobación y recomendación especial de parte de Caifás. Pablo va a capturar a tantos como pueda y los va a traer de regreso a Jerusalén para que se enfrenten con la tortura, interrogación y posiblemente hasta con la muerte. Si hubieras sido un cristiano viviendo en esa época, hubieras estado sintiendo una mezcla de coraje al compartir el Evangelio, así como ellos fielmente lo hicieron, y también el temor de ser capturado y torturado. Leí con tristeza la semana pasada registros que se están tornando más y más numerosos entre los muchos cristianos en el interior de Sudán, quienes están siendo vendidos como esclavos. El gobierno musulmán está cerrando sus ojos ante esta única manera de persecución. Como resultado, por $15 puedes comprar a alguien que haya perdido sus derechos personales debido a que ellos no quieren negar ni volverse de su fe en Jesucristo. Podría imaginarme que hay cazadores de esclavos en las regiones de este país africano que son conocidos y temidos por los creyentes. En Judea, el nombre del cazador era Saulo. Ese nombre
los llenaba con tanto temor hasta el punto que, más adelante en este capítulo, aun cuando ellos habían escuchado que Saulo se había vuelto a la fe en Cristo, los creyentes en Jerusalén no se les acercarían. Pero también no solo él fue enviado, sino también él fue impactado. Estamos a punto de descubrir que el cazador estaba en el proceso de ser cazado. Como escribió una vez Francis Thompson, cazado por el galgo de los cielos. ¡Qué hermosa expresión! El hombre que pensaba que estaba yendo a Damasco para capturar a los esparcidos cristianos, estaba a punto de ser capturado él mismo por Cristo. Observa el versículo 3. Dice la Biblia: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Se nos dice en Hechos capítulo 22 versículo 6 que esto ocurrió al mediodía, por lo tanto esta luz que encandilaba sobrepasaba a la luz del sol. 1 Corintios capítulo 15 versículo 8 nos informa que en realidad Pablo vio a Cristo resucitado en una brillante revelación. Esta era una visión gloriosa para él, la cual nunca olvidaría. Sin embargo, por ahora, era el impacto de su vida. Observa desde el versículo 3b al 4. Dice la Biblia: repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Puedes imaginarte eso? La mente de Pablo comienza una carrera. ¿Persiguiendo a Dios? Creí que estaba sirviendo a Dios al perseguir y capturar y matar a estos blasfemos. Obviamente que no estaba persiguiendo al Dios de los cielos. ¿Qué palabras tan alentadoras son estas para todos los cristianos del primer siglo y para los creyentes de este siglo? Cuando eres perseguido en nombre de la rectitud, el enemigo susurra en tu oído: estás por tu cuenta, a Dios no le importa, Él está demasiado lejos, quizás ni siquiera te pueda ver. Aún así, estas palabras del versículo 4 han sido, por los últimos 2000 años, una fuente de gran aliento. ¿Puedes imaginar a los primeros cristianos de Roma leyendo esto y sabiendo que no estaban solos? Jesucristo se los dijo: cuando son perseguidos, yo soy perseguido. Yo estoy con ustedes, soy movido por los sentimientos de sus dolencias. Veo cada acto de maldad en contra de ustedes. Y quiero que sepan que finalmente ellos no los están persiguiendo a ustedes. Aquellos latigazos e insultos y asesinatos son todos para mí. Observemos nuevamente el versículo 4 en su última parte. Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La mente de Saulo estaba dando vueltas por el impacto. Ahora, en el versículo 5 viene el sorprendente discernimiento. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Es como si él le estuviera diciendo: obviamente, no estás relacionado con los judíos. Déjame saber, para mayor certeza, Señor, si puedes identificarte claramente. Continuemos con el versículo 5. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡No! Era todo verdad. Este Jesús de Nazaret, quien fue golpeado y crucificado y enterrado, era realmente el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Realmente regresó a la vida. Era verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Imagina el amanecer de esta revelación para Saulo. Esto significa que Esteban, cuya muerte consentí, y todos los otros como él, aquellos que he arrancado de los hogares, aquellos a los que le he causado dolor, estas personas eran inocentes. El Sanedrín era culpable. No, yo soy el culpable. Pero no solamente quiero marcar en este estudio de que Saulo fue enviado, no solamente Saulo fue impactado, sino que también Saulo fue salvado. Busca en el registro de Hechos capítulo 22, en donde Saulo, ahora Pablo, cuenta personalmente la historia. Es en el capítulo 22 que se nos da una pieza agregada e interesante en el registro.
Observa los versículos 9 y 10 de Hechos capítulo 22. Dice la palabra de Dios: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Observa la frase, por favor. ¿Qué haré, Señor? Pablo no dijo: ¿qué haré, Jesús de Nazaret? En cambio, como un acto de aceptación y, según creo, en el momento de su salvación, él se dirigió a Jesús como el Señor. El cazador había sido capturado por el divino cazador de los cielos. Y dicho sea de paso, Pablo rara vez hará mención sobre Jesucristo simplemente como Jesús. De hecho, quiero animarte a que trabajes en tu vocabulario. Mientras que usas solamente el nombre de Jesús, no está mal. Es raramente usado de esta manera en las epístolas. De hecho, las epístolas de Pedro nunca se refieren sencillamente a Jesús. Es siempre nuestro Dios y Salvador, o Jesucristo, o el Señor Jesús, o simplemente el Señor. Santiago tampoco usa solo Jesús. Nunca se refiere a él sin agregarle títulos de deidad y de mesianismo y de soberanía. Juan, en sus 3 epístolas, tampoco usa el nombre de Jesús solo. El apóstol Pablo, quien escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento y hace mención de él más de 200 veces, usa el nombre Jesús solo en un promedio de una vez por libro. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué debemos aprender? Jesús es un nombre especial. Eso es lo que debemos aprender. Fue ordenado por un ángel. Era un nombre común a través de Yeshua. Los judíos llamaban a sus hijos en honor a Josué, con la esperanza de que sus hijos fueran líderes en Israel. Significa literalmente Salvador. Pero este Jesús no era una esperanza. Él era el Cristo, el Mesías, el ungido. Él era el Señor, el Maestro, el Soberano. Él era, como escribió Pedro, nuestro Dios. Saulo nunca se recuperó de esa experiencia. El momento cuando él se dio cuenta que Jesús era el Señor de los cielos. El pasaje clásico en donde Pablo remarca esto es en Filipenses capítulo 2, mientras miremos los versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, Señor, ¿qué quieres que haga ahora? ¡Qué tremendo! Aquel hombre que fue enviado, aquel hombre que fue impactado, aquel hombre fue salvado, pero también fue entregado. Vayamos al capítulo 26 de Hechos, por favor. En este capítulo, Pablo está dando su testimonio una vez más ante el rey Agripa. En él descubriremos más detalles concernientes a lo que Cristo le dijo a Pablo en ese camino a Damasco. Veamos desde el versículo 15 al 19 de Hechos, capítulo 26. Por favor, busca Hechos 26, 15 al 19. Dice la Biblia: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Podemos decir, ¡qué misión! Aquel que cazaba cristianos ahora está cazando a aquellos que no creen. Los está capturando para el dominio de Dios. Ahora, durante los próximos 3 días, Saulo será incapaz de ver. Volvamos al capítulo 9 y observemos el versículo 8. Hechos capítulo 9, versículo 8.
Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Ahora, imagina por favor por un instante esta escena. El gran y terrible Saulo, el temido cazador de cristianos, había planeado ir hasta Damasco con la autoridad y el poder, pero ahora es guiado de la mano. Llegaron a Damasco bajo las curiosas miradas de todos los habitantes de la ciudad, especialmente la de los cristianos. Continuemos con el versículo 9, donde dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En ningún lado leemos que se le pidió a Pablo que no comiese. Sin embargo, si fueras él, ¿podrías comer? ¿Realmente podrías estar comiendo? Yo creo que no. Él estaba en alguna habitación sin nadie que lo pudiese ayudar, y quizás se estaba preguntando si sería capaz de volver a ver otra vez. La última visión que tuvo fue la de Cristo resucitado. Allí en esa habitación en donde la comida y la bebida le resultaban insípidas, él esperó. Sabemos por Hechos, capítulo 22, versículo 10, que Cristo le dijo que esperara en Damasco y que se le diría lo que debería hacer luego. Y por lo tanto, él esperó. Y mientras esperaba en la oscuridad, ¿cómo debió haberse dolido de su pasado? ¿Cómo se habrán humedecido sus ojos ciegos? La vida y la carrera de este orgulloso, brillante y celoso hombre se habían derrumbado alrededor de él. Todo lo que había creído estaba equivocado. Todo por lo que él se había parado era una mentira. Todas las personas que según él estaban equivocadas tenían razón. Un autor escribe esto: Dios trituró a Saulo llevándolo hasta el punto de consagración total. De las cenizas de la vieja vida de Saulo surgiría el hombre de Dios más noble y útil que la Iglesia haya conocido. Pero vamos a aprender algo del encuentro de Damasco. Entonces, ¿qué es lo que podemos aplicar personalmente de este encuentro de Damasco para nuestras propias vidas? En primer lugar, toma nota por favor, nunca subestimes el poder de la simple verdad. En primer lugar, nunca subestimes el poder de la simple verdad. Quizás eres intimidado. Nunca le volverías a hablar a esa persona del trabajo que jura, que se burla de la estupidez de los cristianos, que se mofa de la Biblia. Quizás piensas que necesitas un título de apología bíblica antes de que puedas acercarte a él nuevamente. Quizás pienses que necesitas una profunda habilidad de razonamiento y un entendimiento total de todas las hondas verdades doctrinales. Quizás pienses, para ti mismo, esa persona nunca será ganada para Cristo. El medio que Dios usa para ganar a una persona, para convertir a una persona, no es la brillantez de tu argumento, sino la simplicidad del Evangelio. La simple verdad acerca de Cristo Jesús fue lo que transformó al apóstol Pablo. En verdad, el apóstol Pablo tuvo una experiencia increíble. Aún así, él hablará en sus epístolas sobre la salvación como un encuentro con la verdad del Evangelio, no sobre la milagrosa visión. Él escribe en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Se dice que Charles Spurgeon, el elocuente pastor de Londres un siglo atrás, le contó a algunos de sus estudiantes acerca del final de su vida que, decía así, mientras más viejo me pongo, más simple se torna la verdad de la Biblia, hasta que se simplifica de esta manera: Jesucristo murió por mí. Esto decía Spurgeon. Nunca subestimes el poder de la simple verdad que este magnífico Señor resucitado murió para salvar a los pecadores, y los pecadores que admiten que lo son y vienen a Él para la salvación, encuentran en Él a su Salvador. Entonces, algo que estamos aprendiendo de este encuentro en Damasco: nunca subestimes el poder de la simple verdad. En segundo lugar, nunca subestimes el alcance de la gracia de Dios.
Recuerda, nunca subestimes el alcance de la gracia de Dios. Para la Iglesia, Pablo nunca hubiese sido considerado un candidato potencial para la salvación. Él era su temido enemigo, era el galgo del infierno. Dudo que Pablo haya estado en la lista de oración de alguno. No, Pablo no. La gracia de Dios alcanzaría hasta Pablo. ¡Qué tremendo! Juan Newton, el traficante de esclavos que más tarde confesó a Cristo como su Salvador personal, escribiría el gran conocido himno, Sublime Gracia. Él escribió así: Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Perdido fui, mas Él me halló. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Newton vivió y sirvió al Señor por muchos años. Cuando era anciano, estaba hablando sobre el cielo y dijo: hay 3 cosas que me provocan curiosidad acerca del cielo. La primera será acerca del número de personas que habrá allí, que yo no esperaría ver. Lo segundo que me provoca curiosidad acerca del cielo será el número de personas que esperaba ver y que no estarán. Y la tercera y más grande será encontrarme a mí mismo allí. Solo quiero que escuches mientras el anciano Pablo le escribe a Timoteo, su joven discípulo. Pablo estaba cerca de la recta final y escribe un testimonio personal que reveló que él nunca ha olvidado completamente sus primeros años, cuando él era conocido y temido como Saulo. Observa en Primera de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 13 al 16, donde él escribe así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Esta es otra manera de decir: Timoteo, si Dios puede salvarme, yo sé que puede salvar a cualquier persona. Él termina su párrafo en el versículo 17, diciendo acerca de su Señor Cristo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.